Mi nombre es Jonathan Pierre y siempre me acompaña mi amigo y hermano Dalvin Carrasco. ¿Cómo estás? Un placer aquí para compartir un tema que sea de edificación a todos los que nos escuchen y a nosotros también para la gloria de Dios. Así es. Señores, gracias por estar ahí. Recuerde que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde hoy martes a partir de las 7 de la noche y los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche también. Así que comparta con nosotros la palabra del Señor en nuestra casa. Así es. Los sábados tenemos actividades de jóvenes, así que atentos a las redes sociales porque a veces tenemos actividades dentro de la iglesia o fuera en la casa de algún hermano. Así que atentos para que así sepan dónde vamos a estar ubicados cada sábado. Los domingos finalizamos con lo que es nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y a las 11 nuestro servicio congregacional. Así que sean parte de lo que estamos haciendo en nuestra casa y recuerde que también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede ver este programa todos los de la semana y sobre todo comparta, comente, dele me gusta y active esa campanita para que así le llegue todas las notificaciones de lo que estamos hablando aquí en Mundo Cristiano en todas sus secciones. Ya entramos en un nuevo mes y para nosotros es un grato placer estar aquí hablando de algo nuevo que es la reforma. O sea, nuevo por el nuevo mes, pero Así todos los es. años hemos estado hablando sobre la reforma y qué bueno es recordar a aquellos reformadores o aquellas reformas que se hicieron durante los años 1500 y 1000 hasta antes, porque estamos hablando de que desde Sí, de años, mucho años tiempo atrás. de Martín Exactamente. Lutero venía Desde la el reforma. 1400 hacia atrás ya habían personas que habían Reforma. dicho que la Ujú. Iglesia Católica necesitaba un cambio, una reforma. De hecho, de ahí fue que nacieron los husitas, creo que se Exacto, llaman, que los se habían usitos. dividido de la Iglesia Católica, pero sabemos que Dios utilizó a Lutero y a muchos hombres más para devolver las escrituras, la palabra de Dios, al pueblo, para que todo el mundo tuviera acceso a ella. Sí, en el programa pasado estuvimos hablando de una de esas ramas, que fue Exacto. el luteranismo, de cómo las personas que seguían las enseñanzas de Lutero, que también era llamado protestantes, ellos podían acceder a las escrituras, en qué creían, cuál era su fe basada, y eso es lo que en estos programas estamos haciendo, compartiendo las ramas que Exactamente. nacieron del protestantismo, de la reforma protestante, para que usted entienda en dónde está y pueda Exactamente, creer cierto. Y en lo que realmente se es dice. así, es importante entender dónde yo estoy parado, porque posiblemente yo esté en una iglesia metodista y no sepa por qué es metodista. O sea, Exacto. yo pienso que quizás el nombre. Ah, no, yo soy de la No, iglesia me metodista. convertí aquí y aquí me Aquí. quedo y no sé cómo. Exacto, y aquí me quedo y porque me queda cerca de casa o porque me gusta el ambiente, pero qué bueno es saber el fundamento de esa iglesia donde yo estoy parado para así saber que está fundamentada en la roca firme que es la palabra del Señor. Así es. Y hoy vamos a estar hablando sobre una de estas líneas o ramas que es el calvinismo. Y como bien decían los chicos la semana pasada, también pasa algo con esta rama y es que su fundador, Juan Calvino, no fue uno de los precursores o dijo vamos a crear la rama calvinista, no, Exacto. sino también los seguidores de él fueron que instituyeron o crearon esta línea teológica para entender más las teologías o el pensamiento que mostraba Calvino al momento de Exacto. predicar el Evangelio. Que eso mismo sucedía con Martín Lutero. Para hablar un poquito de Juan Calvino, pero el enfoque es la rama en la que lleva su nombre, Exacto. No tanto de Calvino, sino sino el de la rama, exacto. exactamente. Calvino nació en Francia en los años 1509, estudió leyes, que es lo más Sí, sí, importante sí, sí. porque sabía lo que estaba Un haciendo, teólogo francés. exacto, tenía un conocimiento vasto de lo que era la Y teología. perdona que te interrumpa, eso no llega ahora, que qué bueno, qué raro que los reformadores así tenían conocimiento De legal. Por legales. ejemplo, Lutero también era Sí, conocedor de casi todos leyes. tenían el conocimiento Parece legal. que cuando tú te expones a la escritura sabiendo el tema legal, cuando tú estás condenado, entonces ya tienes una defensa en las escrituras. Y yo creo que es importante saber un tema legal, porque eso te ayuda mucho con el tema de saber dividir bien la palabra del Señor, porque Exacto. tú vas dividiéndolo por lo que va sucediendo en Sí, el contexto bíblico de la palabra. Calvino tuvo una precursión más en Ginebra, lo que fue el protestantismo también, allá se estableció bastante, y creó varias reformas y leyes, o obras más bien, que era como la institución de la religión cristiana, una de así sus obras es. más Las importantes. instituciones de Calvino. Exacto, donde hablaba sobre los puntos más importantes de lo que era el calvinismo. Entonces ahí se basaba, si vamos de la institución de la religión cristiana, ahí vamos a ver muchos de esos puntos de Calvino. Un punto importante y es que Calvino
deja un legado bastante interesante al momento de que fallece, que hoy en día estamos hablando de lo que es el calvinismo, Y de y que hay iglesias todavía que exacto. promueven este tipo de Y que cosas. no fue solamente a nivel teológico, sino No, también en Ginebra. Él hizo unas obras increíbles que decíamos exacto. que por eso Ginebra hoy en día es tal cual, porque él Ujú. incluso promulgó Promovía. la escuela que sea pública, o sea, él Ujú, separó la iglesia del Estado, promulgó que la escuela sea para todos ujú. pública, promulgó también muchas obras sociales dentro de Ginebra, que de hecho hay una estatua a Lutero, No, no por no, ser no, un no. teólogo, Sino por el sino por las aporte. obras Ujú. sociales que había hecho en la ciudad. Sí, realmente es así. Lutero hizo varias obras sociales que hoy en día Suiza es Suiza por muchas de las obras que Lutero propuso, porque Ginebra era un lugar horrible, según la Exacto, historia, y ahí donde Lutero se estableció hizo que los líderes sean honestos y exacto, serios, y el pueblo entonces tomó confianza en esos líderes políticos, y hoy Ginebra y Suiza es una de las ciudades más importantes de todo el mundo. exacto. Ya entrando en lo que es la institución religiosa de Lutero, vamos a ver esos puntos más importantes. Se basaban en la soberanía de Dios, la predestinación, la autoridad de la Biblia, la doctrina de la justificación, la iglesia y el Estado y la educación y ética. Yo Exacto. creo que lo más importante, y qué bueno que el Lutero empezaba sobre la soberanía de Dios, porque todo es bajo lo que el Señor ya... Exacto. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso Ujú, mi salvación o incluso cómo debe ser la vida en comunidad. O sea, ujú. todo lo que ya está escrito debe ser basado en la soberanía de Dios. Es decir, Exacto, Dios es el máximo pontífice que rige todas las cosas. Por lo tanto, la forma en que yo vivo debe ser regida por lo que dice es Dios. lo que dice Y si Dios. Dios es soberano, entonces yo me voy a regir por las escrituras, que son su palabra. Exactamente. Entonces yo debo de conocer las escrituras para yo conocer esa soberanía completa del Señor y saber qué el Señor ha determinado para mi vida. Así O es. sea, y yo conocer esos planes y dejar mis planes que he dispuesto en la mano del Señor, porque al final el Señor es soberano y Él es quien tiene el control de todas las Así cosas, de es. nuestros destinos y demás. Esta es la predestinación, que es uno de los puntos donde realmente se compara con otras ramas y hace como el problema. Ah, no, sí, ese es el punto como, de hecho, las demás doctrinas, la Ujú. mayoría de las ramas lo creen En la, en la soberanía de Dios, en incluso la ética la ética cristiana, cristiana, todo el mundo tiene la que... autoridad de la Biblia. Aunque mira que la ética no se promulga tanto, que eso, No, o sea, cómo yo debo comportarme según las escrituras, es decir, exactamente. según las escrituras, el respeto a los líderes, el respeto, Ujú. todo eso que tiene que ver con la ética cristiana, de hecho hay un libro creo Sí, que, de Miguel Núñez, Miguel Núñez que Ética habla Cristiana. sobre ello. Ujú. Pero entonces todos esos puntos van en coinonía con los demás. El único Exacto. punto en que como que Todo el mundo chocan, flaca. ajá, o sea, que chocan con los demás en la predestinación. Pero hay ciertas, dentro incluso de la predestinación, hay ciertas doctrinas que se comparten Sí, exacto. con otras ramas, como por ejemplo, incluso que Dios es soberano sobre lo que nos pasa a Ujú. más Y esos son los puntos Yo creo que que más se el tema de la definen. predestinación es cuando hablamos del fin, de dónde vamos a ir, o sea, cómo fuimos Exacto, nosotros elegidos. Hay muchas líneas que piensan que no somos elegidos, sino que Israel fue elegido y que nosotros creemos entonces. exacto. Entonces, como nosotros creemos, entonces nosotros somos salvos. Pero obviamente Sí, no, son son puntos puntos que hay que que contrastar. se contrastan. Porque incluso ese mismo de la predestinación, que se conoce comúnmente como el tulip o el Ajá, el tulipán, tulipán. por sus siglas en inglés, surgió no por Calvino tal cual, No, sino no. por los seguidores y surgió como una Ujú. contraforma a lo que habían propuesto los arminianos, Exacto. o que habían propuesto sus 5 puntos. Puntos. Entonces, en Ujú. contraposición, los calvinistas propusieron sus puntos que van contrario, que dicen, Ujú. ok, conforme a las escrituras, nosotros entendemos que va De esta de esta forma. forma y de Ujú. esta forma. Pero es importante destacar esto. Bueno, yo lo pensaba cuando estaba Ujú. estudiando ese tema, que por ejemplo, el canon de las escrituras surgió porque primero surgió alguien que hizo su propio canon de las Exacto. escrituras. Es decir, Ujú. siempre tiene que haber como ese Un- contraste para tú saber, ok, esto es lo que tal persona dice y esto es lo que yo digo. Exacto. Tengo que contrastar qué es lo que yo Sí, creo y exacto. dividirme aquí. Ok, esto me gusta de este punto o este punto no me cuadra. Y es siempre importante uno revisar sus convicciones en base a las A la palabra. escrituras y decir, ok, me voy por esta línea o por esta línea. Exacto, y por eso es que se crean este tipo de ramas, porque entonces, no, yo creo que, por ejemplo, Martín Lutero y Juan Calvino coinciden en algunos puntos, pero hay otros puntos que no coinciden. Entonces, yo debo analizar qué piensa este, qué dice la palabra del Señor. Que de hecho no nace el calvinismo
calvinismo, creo que es algo que no dijimos, que el calvinismo no nace con Calvino, No, no nace sino con que Calvino. se dice se llama doctrina reformada, y de Exacto, hecho presbiteriana. viene desde antes, incluso con Enrico Zwinglio, Zwinglio. que estaba a la par de Lutero al mismo tiempo, y ellos llegaron a hablar de algunas cosas y llegaron aunque había muchos puntos en común, habían 2 o 3 puntos que no estaban de acuerdo, como el bautismo o la cena del Señor. Pero entonces esa doctrina viene en una línea directa y se une con Calvino, y los seguidores, no Calvino tal cual, sino los seguidores de Calvino, compactan todas las creencias que ya Calvino creía de antes, Exactamente, venía y de ellos antes. pueden entonces sacar esos 5 puntos que son lo que más se conocen actualmente. Sí. Y hablando de esos 5 puntos, ya para entrar en ellos, para así verlos un poquito, se basan en 5 puntos, ya como dijo Darwin, que es la depredación total, la expiación incondicional, la Lim- elección la incondicional, elección perdón, incondicional. la expiación limitada y la gracia Y irresistible. falta la perseverancia de los santos. Exactamente, la perseverancia de los Que santos. de hecho Entonces, muchas personas creen en la perseverancia, pensando de atrás para adelante, creen en ajá, la perseverancia de los santos porque eso es, si ya hemos sido salvos, Dios nos va a mantener salvos. salvos. Y mucha gente piensa que soy salvo, siempre salvo, y no es así. Porque la persona piensa, soy salvo y yo puedo hacer lo que yo quiera. No, 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 y es como dice la Escritura, estaban con nosotros, pero pero no no eran eran de de nosotros. nosotros. Cuando sale ya uno se da cuenta, ese no, verdaderamente no conoció a No, Cristo. claro, y obviamente, o sea, es un tema tan, No, sí, son tan delicado al momento de que si tú no conoces bien la palabra del Señor, tú no vas a saber dividirla bien. Porque es que inmediatamente una persona cree en el Señor, se ve el fruto del Espíritu en esa exacto, persona. exacto. O sea, y por eso es que hay gente que dice, ah, no, él perdió la salvación. Yo creo que no. Yo creo No, que es un es que él regalo nunca de Dios. creyó. Es Exacto. que él pensaba que él creía Eso y dice él, la Escritura, que exacto, y él estaban vivía con pero nosotros, pero no era nunca, él nunca fue de nosotros, él nunca creyó, él nunca vivió conforme a las Escrituras. exacto. Entonces no es que se pierda la salvación, es que tú nunca creíste verdaderamente la palabra del O Señor. sea, nunca llegaste a conocer a A Cristo conocer a realmente. Cristo, a conocer al Señor, tú nunca, sí, quizás viviste momentos, No, eso no se niega. no Hay se personas niega. que viven momentos que incluso la misma palabra los confronta y todo eso. Y ellos piensan que Piensa, son, pero en su interior saben que que no nunca han están vivido viviendo. en Exacto. la mano del Señor. Yo creo que eso es un punto importante que debemos de tener pendiente al momento de que conocemos al Señor. Realmente yo conozco al Señor, Exacto. realmente yo dedico mi tiempo al Señor, realmente yo vivo en el Señor y así es como yo me voy a dar cuenta si realmente la salvación ha llegado a mi vida o yo he aceptado realmente la salvación a Y mi de vida. hecho me gusta por eso los puntos de Calvino, o sea, los puntos del Tulip. Del Tulio. Porque hay muchas personas que se llaman seguidores de 4 puntos. O sea, que ellos siguen 4 puntos, pero hay unos que no siguen. O de 3 puntos, que hay 3 puntos que aceptan, pero uno no. Por ejemplo, este es un tema, la perseverancia de los santos, que la mayoría está de acuerdo. Hay algunos Exacto. que piensan que se puede perder la salvación, otros que no se puede perder la salvación, pero sabemos que los que se quedan hasta el fin son porque Dios quiso que estuvieran con Él. Hay el otro punto que puede ser La expiación la limitada. expiación limitada, que puede ser un poquito, ahí es Ajá. donde las personas tienden a irse, por general cuando se dice de 4 puntos es eliminando este Exactamente, punto, eliminando ese la punto. expiación limitada, que dicen que, o sea, viéndonos a lo que expresa la expiación limitada, es que la expiación de Cristo, Es solo para los elegidos. ajá, dicen que es solo para los elegidos, pero eso es un tema que estamos Exacto, discutiendo. sí, estamos debatiendo este tema, o sea, Sí, estamos sí, viendo. sí. Pero en realidad es que es eficaz Para para los todos. elegidos. Tiene capacidad para salvar a toda la humanidad, pero solamente es eficaz o tiene su contundencia con los que Dios ha predestinado. Es decir, Dios predestina a esa persona y a esas personas la redención que viene por Cristo le es eficaz, o sea, Exacto, funciona. funciona. Con los demás puede haber la posibilidad de que ellos puedan acceder a esa salvación que puede limpiar todos los pecados Claro. del mundo, pero no limpia todos los pecados del mundo porque en el ser humano Dios ha predestinado a salvación a algunos y a algunos no es que para perdición. Porque eso es el Sí, punto por que eso es que es muy delicado los es el los punto puntos. la persona confunde. No es que Dios ha predestinado para perdición, es que ya hemos sido todos, porque eso es lo que se cree en la depravación total. Exacto. Todos estamos apartados de Dios, o sea, todos estamos separados de Dios. Desde Adán hasta hoy, todo el mundo, si no cree en Cristo, se fue. O sea, ya está. Entonces Dios toma un remanente, que eso es lo que se dice, toma un grupo que Él amó, que Él decidió, no ellos hicieron nada, para salvación. Eso es lo que dice la expresión limitada.
que Dios, el sacrificio de Cristo lo aplica en esas personas. ¿Puede ser para todos? Claro que puede ser para todos, pero no es eficaz para todos. Exacto. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, hay mucha gente que piensa que, ¿dónde queda Juan 3:16? Exacto. Que Cristo murió por todos. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo para todos. Exacto. Entonces, Pero ese es mira, el punto que la gente se queda. Donde yo digo, bueno, Cristo murió por todos. Entonces, ¿cómo es limitada esta parte? Pero mira, es el punto que hay que trazarlo por esa parte fina. Por eso, para mí, en mi personal, los puntos de camino son los que tienen más cohesión, o sea, con la escritura, para mi entender. Porque entonces, si tú te vas por eso, Dios murió para todos, tú tienes que trazar fino qué significa para todos. Porque tú te puedes ir al universalismo, es decir, todos somos salvos, o te puedes ir a la elección personal, que solamente son salvos los que ellos quieren ser salvos. Es decir, cuando tú estás fuera de los puntos de Calvino, también tiene que ser como un poquito fino, porque tú dices, si murió para todos, es decir, todo el mundo se va a salvar, Exacto. porque Dios determinó. Pero que eso se ve mucho hoy en día. Sí, hoy en día todo el todo mundo, eso. tú puedes creer en Buda, en cosas, pero tú vas a ser salvo, No, porque no, dice no. la escritura que todo... No, sino que hay Sí, que tú trazar tú tienes correctamente. que creer, exacto, tú tienes que creer en el Señor. Creo que es el punto más importante. O sea, el tema es creer en el Señor. Exacto. O sea, Cristo murió por todos, pero si tú no haces el paso de creer en el Señor, entonces tú no estás salvo. Cristo sí murió por todos y hoy Dios nos ve a todos a través de Cristo, pero tú tienes que creer para tú conocer al Señor. Y eso te lleva entonces al próximo punto, que es la gracia La gracia irresistible. irresistible. Entonces, la gracia puede ser resistible. Estamos de arriba para abajo, Sí, pero no, vamos al pero pa- vamos al punto. tenemos que anotar. La gracia puede ser resistida. Sí. Lo que dice los puntos de Calvino es, puede ser resistida hasta cierto punto. Por eso me gusta como lo definen algunos teólogos que son reformados, que ellos dicen, gracia eficaz. Es decir, si Dios envía su gracia al ser humano, él puede negarse 5, 6, 7 veces, pero va a llegar un punto que la gracia que Dios puso en ese ser humano va a decir, ok, no, ya no me resisto a Dios. Exacto. Ya caigo ante su presencia. Que eso es lo que pasa. Muchas veces personas le predican, y ellos al final, en el hecho de muerte, que dicen que sí, ya Sí, yo me yo quiero acepto. convertir. Pero hay que ver que Dios ha tratado alrededor de su vida para que esa persona cayera. Ha escuchado bastante la palabra del Exacto. Señor. Hay algunos que es tan contundente desde que escuchan el mensaje, como ha pasado con muchos de nosotros, que escuchan el mensaje y ahí mismo que me siento confrontado. Ya el Señor está como, yo lo tengo en mi mente, o sea, Dalvin personalmente lo tiene como que Dios toma tu corazón y como que lo apriete y va cambiando de piedra a carne, como que va rompiendo la piedra y al final ya él lo logra, se convierte en un corazón de carne. Es decir, eso es lo que quiere decir la gracia irresistible, que Dios pone su gracia en tu corazón hasta que lo cambia de piedra a carne y ya tú puedes creer y entonces por el oír viene la fe. O sea, Exacto. ya mi corazón está cambiado, ya yo quiero las cosas de Dios, entonces ya ahora Yo acepto busco las la cosa de Dios. Y es el punto que nos lleva también, no sé si tratamos la depravación total, que creo que no. Lo hablamos un poquito, pero podemos... Pero lo que pasa es que no puede el ser, dice la doctrina de la Calvino, o el reformado, que el hombre no puede creer no porque él no haga su decisión, es porque está muerto en delitos y pecados. Exacto. Si el hombre está muerto en delitos y pecados, eso significa que tiene que haber una acción de Dios para revivirlo. Y eso me gusta, que eso me lleva a una escritura que me gusta mucho, que es Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Es decir, primeramente, Dios da vida. Eso es lo que quiere decir. Básicamente por eso se dicen las doctrinas de la gracia, para ya terminar. Exactamente. Porque es que Dios porque Él tiene gracia para nosotros, no porque el ser humano haya hecho nada. Dios, con su gracia, Él efectúa la salvación en la vida de los seres humanos. Es decir, Dios es el primero que mueve y el que cambia la vida del ser humano. Y no, y obviamente que porque nacimos condenados a muerte. Exacto, ya estábamos condenados. Ya estamos condenados a muerte. Entonces, al haber nacido condenado a muerte, tenemos que reconocer la palabra del Señor en nuestra vida para que entonces venga la vida y la vida venga en abundancia. Exacto. Terminando ya esos puntos de tulipán y ya nos queda muy poco tiempo, Sí. pero hay muchos puntos que bien contexto, es bastante interesante y viendo la relevancia actualidad del calvinismo. ¿Qué pasa ahora con el calvinismo? Ya entendimos de dónde viene, cómo nace y todo lo demás. Ahora, ese punto de cómo estamos ahora. Existen muchas iglesias calvinistas, actualmente hay muchas en Estados Unidos, en Suiza obviamente, en países de África, donde están establecidas como iglesias reformadas o como iglesias presbiterianas, que así es como también la pueden conocer. Un punto importante también en la actualidad es que como Calvino promovió lo que era la separación de la iglesia y del Estado,
crea lo que hoy en día, y se basa mucho en lo que es el capitalismo moderno. O sea, hoy en día muchas de las funciones, por ejemplo, Estados Unidos, toma muchos puntos de Calvino para entonces promover un capitalismo moderno, Sí, se donde agarra. sea honesto, donde se base en el crecimiento. Porque Calvino promovía mucho el tema del trabajo y Sí. la educación. Y por eso es que tú ves que muchos de esos países desarrollados, De hoy en día de hoy en día son en base hay, reformada por ese exactamente grupo, a exacto. ese grupo de reformados. ¿Por qué? Porque el reformado promovía lo que era la educación El y el trabajo, trabajo ajá, honesto de honesto todo el ser humano. de todo el ser humano. Entonces yo creo que hoy en día la reforma que nosotros tenemos que hacer en la iglesia, para ir finalizando con este tema, y es que debemos de observar como iglesia qué estamos promoviendo nosotros. Exacto, exacto. Está bien que promovamos la palabra del Señor, pero estamos promoviendo una reforma donde están nuestros jóvenes estudiando, desarrollándose, creciendo, para que así puedan hacer un aporte a la sociedad, así Eso como es un fue buen... Calvino y Exacto. lo demás. O sea, yo debo de ver también y promover como líder de iglesia, como pastor, como líder de jóvenes, que mis jóvenes también se preparen y crezcan en el Señor, para que así sean buenos, hasta buenos esposos. Exacto, sí, no, eso es Y, lo que dice la misma escritura nos lleva a eso, porque para ujú, resumirlo, eso es lo que nos llama la escritura y los temas de ujú, este mes, es a reformar nuestro entendimiento, a cambiar nuestro entendimiento, a ser renovados para que nosotros podamos, en base a las escrituras, nosotros ver si lo que estamos haciendo va conforme o no exactamente. está. Y por eso estos temas lo tratamos para que, si usted está en una iglesia, pueda usted sentarse, revisar las doctrinas que cree su iglesia, ver en qué estoy de acuerdo, en qué no, porque no hay que estar de acuerdo con todo lo que se dijo de Calvino. O Exacto. sea, básicamente ya hay muchas personas que lo han detallado y hay muchas personas que están a favor y otras en contra. Siempre tiene que hacerlo con la palabra de Dios en sus manos, diciendo, ok, Exacto. según la palabra de Dios, esto no me hace sentido, como Jonathan y yo Ujú, estábamos haciendo. O sea, esto me hace sentido, pero esto no, esto me hace exacto. sentido y esto no. Y contrastar al final, ¿por Porque al qué? final son humanos, son Exacto, hombres. ¿por qué creo en esto o por Ujú, qué no? Pero hay que recordar que el Espíritu Santo va a revelarle conforme a las al escrituras. nivel de que nosotros tengamos de conocimiento de las Escrituras. Ujú, Si yo tengo conocimiento de un neófito, yo voy a saber poco de lo que el Espíritu Santo me pueda revelar. Y eso es lo que tú decías. ujú, Hay que reformar la iglesia actual para que crean en las Escrituras y no exactamente. solamente tener un mover, un Ujú, avivamiento, sino irnos directamente a las Escrituras y decir, ok, en base a esto, otras personas otra pensaron persona. esto y otras personas, yo voy a crear, no a crear, sino voy a Ah, centrarme en lo que ujú. ya he creído. Y a crear ese, también crear ese conocimiento nuevo, porque Exacto. hay algo que yo no conocía del Señor. Yo voy ahora a ver el Señor Ah, sí, sí. desde otro punto de vista y ya yo no voy a dejar de tomar leche, sino ahora yo voy a Ujú. comer alimentos sólidos. Yo creo que realmente eso es lo que el impacto que trajo estas ramas. Estas ramas lo que quieren impactar en nuestras vidas, que conozcamos mejor al Señor y que Sí. podamos desarrollarnos un poco más en todos los ámbitos de todo esto. Un punto importante ahí con la ética del trabajo, y es que me acordó en 1 Tesalonicense, cuando Pablo le decía a los tesalónicas, y lo voy a leer, dice así, desde el capítulo 4, del verso 10 en adelante. Y también los que hacéis así con todos los hermanos que por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procures tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajo con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O Exacto. sea, desde la Biblia, Pablo te estaba promoviendo el tema del trabajo, el tema de que tú debes de hacer para que tú no seas una carga para los demás. Y entonces, como iglesia, no debemos hacer una carga para la sociedad. Nosotros tenemos que ser un aporte a la sociedad. Recuerdo que, ya terminando, el pastor me dijo una vez, tú quieres montar un negocio, pero el negocio que tú quieres montar, ¿cuánta gente tú piensas bendecir? Exacto, Yo creo que exacto. eso es lo que tú tienes que Y hacer. eso es parte de la doctrina Ujú. reformada. Ellos montan, por ejemplo, el Bravo es Ajá. de conocimiento Free promo. reformado, sí, no, no es promocional. Pero ellos tienen ese concepto, Ajá. tengo que trabajar para bendecir a otros. Exacto. Entonces yo creo que eso es lo que la iglesia reformada nos quiere brindar hoy en día, lo que nosotros nos vamos a llevar. Señores, gracias por estar ahí en sintonía. Nos vemos en una próxima entrega de este su programa Mundo Cristiano, en su sección juvenil. Dios le bendiga y Dios le guarde.